Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. 6 datos curiosos que a lo mejor en tu vida habías escuchado sobre las tablas de la ley. Y repito, todo esto motivado por el fragmento de la Torá que vamos a leer, la perashá de la semana, que son los 10 mandamientos. Estarán de acuerdo conmigo que los 10 mandamientos y las tablas de la ley son el elemento más trascendental del pueblo judío, porque a partir de ahí comenzamos a ser pueblo judío. Antes de eso, ¿qué éramos? Antes de eso éramos hebreos, pero la nación judía como tal, la religión judía como tal, empieza desde que se entrega las tablas, los 10 mandamientos, la Torá, y de ahí en adelante es nuestra directriz, nuestra luz, nuestra guía de vida, nuestra religión. Por eso digo que es trascendental. Y si es un elemento tan trascendental para nosotros como nación, como pueblo, como individuos judíos que somos, pues creo que tenemos que profundizar sobre cómo eran las tablas de la ley y realmente qué reflexión podemos aprender de estos 6 datos curiosos que a lo mejor, repito, no sabíamos sobre ellas. Lo primero que tengo que decir es que realmente está mal dicho tablas de la ley. Culturalmente, socialmente se dice y se nombran las tablas de la ley, pero no está bien dicho. Porque en la Torá no aparece ese nombre en hebreo. En la Torá, ¿cómo aparece las tablas? ¿Cuál es el nombre que aparece en la Torá sobre las tablas? Lujot, hay 2 nombres. Es decir, la Torá se expresa de 2 maneras distintas sobre las tablas. ¿Qué expresión trae la Torá? 2. Una, Lujot Berit. ¿Qué es Lujot Berit? Las tablas del pacto, no las tablas de la ley, las tablas del pacto. Y número 2, otra expresión de la Torá sobre las tablas es Lujot Haedut, las tablas del testimonio. Pero nunca hay una expresión en la Torá sobre las tablas de la ley. Quiero pensar que cultural y socialmente se les dice las tablas de la ley, porque ¿qué hay escrito en las tablas? Leyes. Los 10 mandamientos que están escritas en las tablas son leyes. La ley de reconocer a Dios, la ley de reconocer que ese Dios es único, la ley de no matar, la ley de no robar, la ley de respetar a los padres, la ley del cuidado del Shabbat. Es decir, como lo que está escrito en las tablas son leyes, pues entonces fácilmente la nombraron como las tablas de la ley. Sin embargo, repito, según el judaísmo no son las tablas de la ley. Le puedes llamar de 2 formas. O las tablas del pacto, que son Lujot Berit, así viene en la Torá, o las tablas del testimonio. ¿Y qué quiere decir las tablas del pacto? ¿Cuál pacto? ¿O qué quiere decir las tablas del testimonio? ¿Cuál testimonio? Como los jajamim nos dicen, desde el momento que Akadosh Baruj Hu nos dio la Torá, desde ese momento nos casamos con Dios. E hicimos un pacto con Él y Él con nosotros que siempre vamos a estar así. Así como una pareja, que desde que el día que se casan, deciden, Dios quiera, vivir juntos para siempre. Y entre paréntesis les digo, ¿qué quiere decir en el judaísmo, en un matrimonio, vivir juntos para siempre? ¿Cuándo es para siempre? Porque en otras religiones, la persona que los casa, la persona religiosa que los casa, ¿qué frase les dice? Hasta que la muerte los separe. Quiere decir que siempre estén juntos en esta vida. Pero si ya llega la muerte, eso los va a separar, pues ya. Nadie se salva de la muerte, ¿verdad? ¿En el judaísmo has escuchado alguna ceremonia religiosa que diga hasta que la muerte los separe? Nunca existe hasta que la muerte los separe. Porque si los novios o esta pareja trabajan bien por su matrimonio y logran llevarlo a buen puerto, ¿qué creen? Que esa pareja ni la muerte los separa. Porque la pareja es para la eternidad, porque está escrito que las almas de esta pareja que decidió casarse, allá arriba en el cielo, van a seguir juntas. No se separan para la eternidad. Es eterna la pareja. Igualmente, cuando Akadosh Baruj Hu le entrega la Torá y las tablas al pueblo de Israel, en el momento que dijimos Naaseh ben Ishma y dijimos, aceptamos esta Torá, aceptamos este pacto de unión
entre Dios y nosotros, eso no se limita a lo terrenal, sino que se subleva a lo eterno. ¿Por qué? Porque la neshama, el alma de un yehudí, sigue siendo yehudí para siempre. El alma de un judío y el alma de un no judío está codificada de diferente manera. Y el alma judía sigue siendo judía para siempre, aún, si me presionan un poquito y nos metemos un poquito más a fondo, aún en temas de reencarnación. Si una persona, Dios decide que tiene que reencarnar para reparar alguna situación de su vida, que tenga por seguro, a excepción de casos muy específicos y muy graves, que tenga por seguro que va a reencarnar ¿en qué? En una familia judía. Porque esa alma, como está codificada como alma judía, no puede cambiar. ¿Es judía para cuándo? ¿Para cuánto? Para siempre, para la eternidad. Entonces esa es la explicación que se llama las tablas del pacto. ¿Qué quiere decir las tablas del pacto? Un pacto entre tú y Dios que van a estar casados para la eternidad. ¿O por qué se le llama también Lujota Edut, del testimonio? Del testimonio quiere decir que existe un testimonio, que existe una cercanía y una conexión y un casamiento con Dios. Por eso la Torah es comparada a la novia del pueblo de Israel. Yo recuerdo perfectamente una de mis primeras apariciones como Hazán o como cantante en un evento masivo. Estoy hablando hace ya muchos años, porque hoy tú me ves cantar en las bodas así con 500 personas y dices, ay, ni se pone nervioso el jajá. No, pues no, ya después de 10 años estaría mal que me ponga nervioso todavía, ¿verdad? Pero tú sabes, las primeras veces que yo agarré micrófono con música, con violines, con 500 o 700 o 900 personas, como me temblaban las piernas, me temblaba la voz. Le pido disculpas desde aquí a los primeros novios que casé. Fue de verdad fatal. Pero bueno, ni modo, uno, ¿cómo dice el dicho? No nace sabiendo y aparte aprendiendo se riega. Algo así, ¿no? ¿Cómo va? Echando a perder se aprende. Pues yo aprendí echando a perder la primera, segunda y tercera boda, pero pues ya ni modo. El asunto es que recuerdo perfectamente que uno de los eventos masivos donde hice aparición para cantar públicamente fue en una inauguración de un Beta Knesset y me salió bien. Un Beta Knesset que entró un Sefer Torah, el primer Sefer Torah que iba a entrar. Y entonces en la planeación del evento me dijeron, mira, el momento más sublime de la inauguración va a ser la sorpresa que va a entrar el primer Sefer Torah nuevo a este Knis, a este templo, a esta sinagoga. El primer Sefer Torah que va a pisar ese lugar. La vamos a vestir de novia. Y yo, ¿a quién? ¿Cómo? Novia, inauguración, no estaba entendiendo. ¿Quién se va a casar? No, espera. Al Sefer Torah le vamos a poner velo, en serio. Le vamos a poner así velo y diamantitos y no sé qué. Y cuando entre, va a desfilar por el pasillo blanco como si fuera la novia. Le vamos a poner pasillo blanco y va a desfilar. Y tú vas a estar al fondo en el hall y vas a recibir ese Sefer Torah con la canción que se le canta a la novia para recibirla. Voy calá. Uf, se me enchinó la piel, ya nada más de pensarlo. Pero ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido recibir a un Sefer Torah como si fuera una novia y cantarle Voy calá? Sí tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque ese es el testimonio, esa Torah es el testigo, es el testimonio de que tú y Dios están casados. ¿Por medio de quién? Por medio de la Torah. Así como las personas que usan anillo. Yo no uso anillo, pero sí estoy casado. Ahí está la prueba, Baruch Hashem. Pero las personas que usan anillo, ese es el testimonio de tu matrimonio, ¿verdad? El testimonio de nuestro matrimonio con Hashem, ¿quién es? Es la Torah Kedoshá. Y por eso se le llama también las tablas de ¿qué? Lujota Edut. Pero no las tablas de la ley. Las tablas de la ley es un nombre cultural, social, que lo usamos comúnmente, pero el nombre correcto es o las tablas del pacto o las tablas del testimonio. Eso nada más para empezar. Primer dato curioso sobre las tablas.
Les pregunto, ¿las tablas eran cuadradas o redondas por la parte de arriba? ¿Qué dicen? Normalmente cuando vas a cualquier Beta Knesset y tienen una imagen o algún parojet, alguna cortina de jal que muchas veces ilustran ahí las tablas. Las tablas que has visto en imágenes, ¿cómo son? La mayoría y son ovaladas de la parte de arriba, como que hacen un corazoncito así, ¿no? Hoy que está de moda hacer así, a mí no me sale. Pero son así, de arriba. ¿O no? ¿O eran cuadradas? ¿Qué opinan? ¿Hay datos en la Torah que nos puede decir cómo eran, si cuadradas o redondas de la parte superior? Hay pruebas que se deducen de la Torah que dicen que las tablas eran cuadradas, contrario a lo que se ilustra actualmente. ¿Por qué? La Gemara dice, el Talmud dice, que la medida de las tablas eran 50 centímetros por 50 centímetros por 25 centímetros de ancho. O sea, 50 por 50 por 25. ¿Las dos? ¿Qué quiere decir las dos? Las primeras y las segundas, sí. Cuando hablamos de las tablas son iguales las primeras y las segundas. 50 por 50 de alto y de ancho y de grosor 25. Si tomamos en cuenta esas medidas, ¿cómo eran las tablas? Cuadradas. Más todavía, ¿dónde se guardaban esas tablas? En el Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh era uno de los utensilios más sagrados del Bet HaMikdash, del gran templo. ¿Cómo era el Arón HaKodesh? Cuadrado o rectangular. Y está escrito que cabían las tablas ahí, pero como cabe tu pie en el zapato, así perfecto, como calzador. Tan es así que dice la Gemara, no sobraba ni un centímetro de espacio. Si las tablas entraban perfectamente y no sobraba espacio en el Arón HaKodesh, quiere decir que las tablas, ¿cómo eran? Cuadradas. Porque si hubieran sido redondas de arriba, entonces forzosamente, si el Arón es cuadrado o rectangular, ¿tiene que haber espacio o no? Sobraba espacio. Si la Gemara dice que no sobraba espacio, quiere decir que era del mismo tamaño del Arón HaKodesh y de la misma forma del Arón HaKodesh. Aunque quiero encontrar un sustento a los que la ilustraron de manera circular por la parte superior. Hay una parte en el Talmud Yerushalmi. Ustedes saben que el Talmud está dividido en dos. El Talmud Babli, que es el babilónico, que es el que más se estudia, y el Talmud Yerushalmi, que se hizo en Jerusalén, se escribió en Jerusalén, que también se estudia, pero no tan comúnmente. En ese Talmud Yerushalmi está escrito que a lo mejor hay una prueba que las tablas eran redondas por arriba y por eso así las pintan. ¿Por qué? Porque está escrito ahí una frase, en Merubá Bebereshit. ¿Qué quiere decir en Merubá Bebereshit? ¿Cómo se dice cuadrado en hebreo? Merubá es cuadrado. En Merubá Bebereshit. No hay cuadrados en todo lo que Dios creó en los 6 días de creación. Dios en los 6 días de creación no creó nada cuadrado, nada. Y si tú ves la Torah, las lujot, las tablas, se entregaron en el año 2448 de la creación del mundo, pero no se hicieron ahí. ¿Desde cuándo estaban hechas las tablas? Estaban en Bereshit. Fueron una de las 7 cosas que se crearon en Bereshit. Entonces, si las tablas se crearon en Bereshit, al principio de los 6 días de creación, se entregaron después, pero se crearon ahí. Y el Talmud Yerushalmi menciona que no hay nada cuadrado que Dios creó en Bereshit. Entonces, las tablas no pueden ser cuadradas. Entonces, por eso se hace alusión a que las tablas son redondas. Sin embargo, no. Porque los comentaristas empiezan a ahondar sobre el tema y mencionan que lo que escribe el Talmud, que no hay creación cuadrada que Dios creó en Bereshit, no se refiere a objetos materiales, sino se refiere a seres vivos. No hubo un solo ser vivo cuadrado. Los seres vivos se refiere que no hubo creaciones cuadradas, pero en objetos sí puede haber cuadrados. Y la verdad les digo, la halajá, y como se ve mayormente, les puedo decir que las tablas eran cuadradas, no redondas. Triste y lamentablemente, por cuestión de estética,
cine, televisión, arte, cultura, etcétera, las pintan así porque se ven más bonitas. Y nos hacen tener una imagen errónea de lo que en realidad eran las tablas de la ley. Las tablas de la ley, quítense ya de la cabeza que eran ovaladas o que eran circulares por la parte de arriba. Según la Torá, las tablas eran cuadradas por las primeras pruebas que les comenté. ¿Qué reflexión nos da esto? ¿Qué más da si son cuadradas? ¿Qué más da si son redondas por arriba? ¿Hay algo que extraer de esto que las tablas eran cuadradas? Y les voy a decir. Y no quiero que se malinterprete. Pero si Dios hizo la Torá cuadrada, es porque la Torá es cuadrada. Les explico. ¿Cómo le dices a una persona que no se mueve de su lugar, que no se reforma? ¿Qué le dices? Este es un cuadrado. No hay para dónde moverse, no hay para dónde hacer. Le dices para que cambie, lo tratas de convencer. ¿Y qué dice? No hay manera. ¿Qué es? Un cuadrado. La Torá es cuadrada. Porque pasan y pasan y pasan los años y la Torá no se reforma. La Torá no se cambia. Es la misma Torá que tú estudias hoy. La misma Torá que tú lees hoy es la misma Torá que Dios le dictó a Moshe Rabbeinu hace 3000 años atrás. La Torá no se puede reformar. Y si se reforma, pues ya sabemos lo que puede llegar a pasar. No con eso quiero decir, en el contexto de cuadrado me refiero a eso, de que es prohibido reformar la Torá. No con esto quiere decir que la Torá es cuadrada y no tiene criterio sobre las diversas situaciones. Por lo contrario, cuando un jajam hace su examen para ser jajam, para que tenga un certificado de rabino, tiene que saber los tomos del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es el código de leyes judías para los sefaradí. Tienes que estudiar los tomos del Shulchan Aruch y entonces te examinas. Pero el rabino que te examina te dice, oye, ¿ya te sabes todos los tomos del Shulchan Aruch? Sí. ¿Todos los 4? Sí. ¿Te sabes el quinto? Y tú te quedas como de a 6. Y dices, ¿cuál quinto? Si no hay quinto. No estudié el quinto porque no hay quinto. Ahorita, ¿de qué me vas a preguntar? ¿Sabes cuál es el quinto tomo del Shulchan Aruch? Shikul Hadat. ¿Sabes qué quiere decir Shikul Hadat? El criterio que tengas para decir la salahot. Depende el tiempo, depende el momento, depende la circunstancia, depende de la persona que te está preguntando, depende de muchos factores. Un rabino, un jajam, tiene que tener criterio para transmitir, para dictaminar. No tiene que ser cuadrado. En ese aspecto sí. Existe la flexibilidad, existe el criterio. Claro que sí. Pero ¿a qué me refiero que la Torá es cuadrada y no se mueve? En su materia prima, en su origen. La Torá no se puede reformar. Dato curioso, número 1, la Torá es cuadrada y no redonda. Dato número 2. ¿Alguien sabe de qué estaban hechas las tablas? De zafiro. Está escrito que eran de piedra. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de piedra? Muchos comentaristas quieren decir que por la zona donde se entregó la Torá, que es en el Sinai, muchos opinan que era de granito, porque es la piedra que más se da por esos rumbos. La piedra natural, por excelencia de esos rumbos. Entonces muchos comentaristas de la Torá dicen, seguramente por el lugar donde se entregó, seguramente era granito. Sin embargo, no. Hay un midrash que dice que hay pruebas que las tablas de la ley eran de zafiro. Una piedra brillante, con luz, y que comúnmente es azul. Las dos. Y si las piedras eran de zafiro, que es una piedra que brilla, ilumina, irradia luz hacia afuera, Hashem lo hizo especial con ese material. ¿Sabes para qué? Para decirte que la Torá ilumina tu vida. Las tablas y lo que se extrae de las tablas, que es toda la Torá, te llena de luz. Te da un brillo especial en el rostro. Ustedes saben que Miguel Ángel, no el de las tortugas ninjas, sí había uno de las tortugas ninjas que se llamaba Miguel Ángel, ¿no? ¿O no? ¿Cómo eran los nombres de las tortugas ninjas? A ver, acuérdame. A ver, Jaime, ponte buzo, ¿cómo eran? ¿Nunca viste? ¿Cómo? Rafaelo. ¿Cómo?
Donatello, Leonardo, el azul Leonardo el azul, y el naranja era Miguel Ángel, ¿no? Bueno, no estoy hablando de las tortugas ninjas. Estoy hablando del artista Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo una escultura emblemática que es conocida alrededor del mundo de Moshe Rabbeinu, de Moisés, y está con cuernos. ¿La han visto o no? Métanse a internet, escultura de Miguel Ángel. Y ahí plasma un Moshe Rabbeinu con cuernos, se ven los cuernos. ¿De dónde carambas le sacó cuernos a Moisés? ¿De dónde se le ocurrió cuernos? Pero ¿de dónde cuernos? ¿Por qué? Escucha qué increíble, no por arte, escucha qué increíble. Hay un fragmento en la Torá donde dice que Moshe Karan Or Panav. Karan es brillo. Un brillo de luz era su rostro. El rostro de Moshe Rabbeinu lo veías y brillaba. Decías, este cuate es especial. Este cuate está especial. Así como cuando gana Green Bay, así te brilla a ti, así parecido. O cuando ganan los 49ers, para mí, así brillo también yo, Baruch Hashem. Moshe le brillaba el rostro. ¿Cómo se escribe en hebreo cuernos? Keren, Kuf, Resh, Nun. ¿Cómo se dice Karan, brillo? Ustedes saben, en la Torá no hay puntitos. Igual, Kuf, Resh, Nun. Keren, Karan se escribe igual. Seguramente Miguel Ángel echó un vistazo a la Biblia. Y ahí vio Keren y dijo, ahí dice que Moshe tiene cuernos. Y lo puso con cuernos. Pero no tiene cuernos, ¿qué tiene? Tiene luz. ¿Y sabes por qué tiene luz? Porque tiene Torah. Todas las personas que tienen Torah en su vida tienen una luz especial en su rostro. Tienen una luz especial que radia de sus ojos hacia afuera. Les voy a decir algo interesante que dije hoy en la mañana en la clase de mujeres. ¿Cómo se dice rostro en hebreo? Panim. Panim es rostro. Pero panim también viene del origen o de la fuente o de la raíz de la palabra pnim. ¿Qué es pnim? Interior, adentro, escondido. ¿Cuál es la parte del cuerpo más descubierta de todas? La cara. Hasta antes de la pandemia, porque con la pandemia ya ni la cara está descubierta, ¿no? Jaime casi hasta los ojos se cubre. Casi. La cara es la parte más descubierta del cuerpo. A la cara le pusieron panim, que panim quiere decir interno. Parece muy irónico, si es lo más descubierto. ¿Sabes por qué Hashem le puso al rostro la palabra panim en hebreo? Porque por el rostro tú puedes reflejar lo que tienes adentro. Porque el rostro tiene varias ventanitas, que es la boca, que es el olfato, la nariz, las fosas nasales, las orejas, los oídos y los ojos. Todo esto que tenemos en el rostro son ventanas ¿de qué? Ventanas del alma. Y el alma refleja por medio de esas ventanas lo que traes tú adentro. Por medio de lo que hablas, de lo que dices y cómo te expresas, es lo que traes adentro. Por medio de lo que ves y cómo ves. Si tienes buen ojo, si tienes mal ojo, es lo que traes adentro. Si traes buena onda, buena vibra, o mala onda y mal ojo. De tal forma que la persona que tiene Torah se llena de luz su alma. Y si su alma refleja por el rostro lo que tiene adentro, ¿cómo se ve el rostro? Brillando. Se ve lleno de luz. Las tablas, dato curioso número 2, eran de una piedra que brillaba. Y Hashem eligió esa piedra que brillaba, ¿sabes para qué? Para decirte, si estudias Torah y vives con Torah en tu vida, vas a ser un ser de luz. Vas a ser un ser que va a brillar y que va a iluminar no solamente su vida, sino la vida de los demás. Dato curioso número 3. Cruzando un poco de información entre las medidas de las tablas que les dije en el punto número 1 para comprobar que eran cuadradas. Cruzando ese dato de la medida de las tablas con el dato número 2, que eran de zafiro, de piedra, se
estima que el peso de las tablas era aproximadamente de 200 kilogramos. ¿Cuánto cargaron en las Olimpiadas los que hacen, cómo se llama? No pesas, hay un nombre más bonito, profesor. Halterofilia, gracias. ¿Cuánto cargan? ¿Cuánto cargó el campeón mundial? El campeón olímpico, ¿cuánto cargó? En hombres, en varones, creo que cargó 180, creo. 120, no sé. No me recuerdo haber uno que levante 200 kilos. Es una locura. Moshe Rabbenu, sí se dice en la Torah que era un hombre fuerte, que era un hombre alto, sí. Su complexión física no era como la del rey David. Que el rey David dicen que era un menudito, era un flaquito, así, no. Moshe Rabbenu sí era un toro, papá. Pero con todo y todo toro, 200 kilogramos, Gabriel, para bajarlas del cielo hasta entregárselas al pueblo y hacer el Gilián. Imagínate el Shaddai, Baruch Haba, Beshem, Hashem. O sea, si eran Shamis los de Shem, a los 4 puntos cardinales, es una locura esto. Con 200 kilogramos. A veces te tocan sefarim pesados. Te dicen, Jabos, Gilián, no, ¿sabes qué? Yo no, no, bueno, órale, ya iba. Ya la última vuelta a 180 grados ya no la das. 200 kilogramos. Esto creo que extiende el milagro de una manera mucho más amplia. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas que más te importan no te pesan. Por más pesado que sea, no te pesa. Les voy a decir la verdad. ¿La Torah es fácil o es difícil? En realidad, la Torah no es nada sencilla. Nadie dijo que es sencillo. Vivir con reglas, vivir con límites. No puedes esto, sí puedes esto. Tienes que estar pendiente y consciente que sí puedes, que no puedes. Hay 1001 detalles. Claro que a lo mejor vivir sin Torah es más cómodo. Comes donde quieras, llegas donde quieras, dices lo que quieras, haces lo que quieras. Puede ser más cómodo. De que es pesado, es pesado. Pero para aquellos que la aman, no lo sienten. Tú pregúntame, ¿sientes lo pesado de la Torah? Yo amo la Torah, amo ser quien soy, amo la religión que llevo. Y a lo mejor uno de afuera que te ve y dice, híjole, Shema, ¿cómo le hace? 24 horas Shabbat, pobrecito, ¿no sale a duraznos? No salgo. Shema Israel, todo el día en la casa. ¿Cómo le hace? Carga con parrillita cuando se va de viaje a un lugar que no hay kosher. Carga con una maleta de como, sí, carga. ¿Fácil? ¿No es fácil? No es fácil. Pero cuando amas la Torah, no te pesa. No te pesa, la cargas y no te pesa. Eso fue lo que Moshe Rabbenu representó. Pesa 200 kilogramos. Pero la amo tanto que mira, parece que ni me pesa. Está tranquilamente cargada. Como cuando el novio carga a la novia, ¿no? El día de la boda. Todavía hay esa costumbre, ya no. Se echa a la novia encima, ¿sí? ¿No? Ya no sé. Dice ya, Baruch Hashem, ya no, ya. La carga, la ama, la adora. Por lo menos hace como si no le pesa. No sé si le pesa o no le pesa, pero parece ser que no le pesa. Dato curioso número, este fue el 3. Vámonos al 4. Es interesante saber cómo estaban, no sé si decir impresas, pero cómo estaban puestas las letras en las tablas de la ley. Estaban grabadas, estaban resaltadas en 3D, en 4D. O sea, estaban por encima, o estaban grabadas, o estaban hundidas. Dice la Gemara, Aotiot, las letras de las tablas que conformaban los mandamientos, lo voltot. No estaban por encima, no sobresalían, sino estaban hakukot. Estaban metidas, hundidas. Y hay quien opina que atravesaban todo el ancho de la tabla, todo el grosor de la tabla, de tal forma que por donde la veas se veía claramente lo que se dice. Es decir, estaba completamente agujerada la tabla. O hundidas o completamente hundidas, que estaba completamente agujerado. Y les voy a decir cuál es la reflexión de este dato curioso sobre las tablas, porque todo tiene una razón de ser. Si a los primeros 3 datos curiosos le encontramos una razón de ser, pues a este también. ¿Y cuál es la razón de ser que Dios eligió que las tablas
estén hundidas las letras en ellas y no estén por encima. Porque la Torah no entra en las personas que se creen de más y que sobresalen ante los demás. La Torah, ¿a quién le entra? En las personas que son humildes, en las personas que tienen low profile, aquellas personas que no se creen más que los demás, aunque son grandísimas. La Torah, que es lo más grande que existe, que es lo más sagrado que existe, las letras no estaban por encima. ¿Sabes por qué? Porque nadie está por encima de nadie, todos somos iguales. No porque tengas más dinero, eres más que yo. No porque tengas un puesto más importante o más fifí, eres más que yo. No porque seas doctor, abogado, no porque estés más guapo o más guapa, vales más que yo. Nada te hace más importante, ni más inteligente, ni mejor futbolista. Nada te hace más importante, porque todos somos creaciones divinas. Y el simple hecho de ser una creación divina de Hashem, ya te hace valer y valer mucho. Tú eres creación de Dios, yo también, ya está, ahí estamos. Somos iguales. Las tablas no tenían las letras por encima para demostrarnos que a las personas que se sienten por encima de los demás simplemente por tener más dinero o más belleza física o un puesto más importante, en esas personas la Torah no les deja huella y no les hace nada beneficio. Las personas que son humildes son las personas que el efecto de la Torah les hace de manera positiva. Por eso dice que la Torah se compara al agua. Una vez di una conferencia de todas las similitudes que pueden tener la Torah con el agua. Pero una de ellas es que así como el agua va de Makom Gaboa a Makom Namuj, así como el agua va de los lugares más altos a los lugares más bajos por gravedad, igual la Torah viene desde lo más alto, desde lo más sagrado de Dios, y entra en ¿quién? En los más humildes de todos. En las personas más humildes, ahí la Torah entra, ahí la Torah se guarda, ahí la Torah se mella y deja huella en esas personas. Cuando tú ves personas déspotas, cuando tú ves personas que tienen Torah y no se comportan bien, y dices como que no va, ¿cómo puede ser que estudia todo el tiempo Kabed Tabija Betimeja y hace o tiene ese comportamiento con sus padres? ¿Cómo puede ser que la Torah diga y estudia todo el día que la Torah dice que no hay que avergonzar a los demás y él se la pasa avergonzando a todos? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes cómo puede ser? Porque la Torah para las personas prepotentes hasta perjudiciales. Así dice el Jajamim. Les hace mal. Mientras más estudias, peor. Por eso dicen Jajamim, Derejeretz. Primero, el Derejeretz. Primero necesitas ser una buena persona. Primero, persona. No eres más que nadie, no actúes con prepotencia, con presunción. Humildad. Y si eres humilde, ahora sí, toda la Torah que recibas te va a hacer muy bien. Dato curioso número 5. Las tablas estaban divididas en dos. ¿Correcto o no? Lado A y lado B. ¿Qué había en el lado A? 5 mandamientos que constituyen la relación del ser humano con Dios. El quinto, me está preguntando Abraham, pues no parece la relación del ser humano con Dios, porque el quinto es, honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre. Esos son relaciones interpersonales. Te contesto. Lo que pasa es que para traer vida al mundo, se necesitan 3 socios, dice el Talmud. Papá, mamá y Dios. Si papá y mamá hacen el trabajo para traer hijos al mundo, hacen lo que tienen que hacer, y Dios no quiere, ¿va a embarazar? Aunque 10 veces al día, ¿va a embarazar? No. Si Dios quiere y papá y mamá no hacen la chamba, ¿va a haber embarazo o no? No, pues así del Espíritu Santo no se va a embarazar, ¿verdad? No, o sea, tampoco. Gabriel, te tengo que decir una cosa, lo de la cigüeña no es verdad, me da pena decirte. Perdón que te lo revele. Tampoco, no. Lo de la cigüeña es como un mito, es como lo del ratón de los dientes. No lo va a traer la cigüeña. Hay que hacer la chamba. Por eso, ¿qué se necesitan? Papá, mamá y Hashem. Por eso está de ese lado. Porque respetar a los padres, al final de cuentas es respetar a quién, que es socio de los padres para que tú hayas nacido.
Entonces, lado A, relación con Dios. Yo soy Dios tu Dios, no tendrás otros dioses, no pronunciarás mi nombre en vano, respetarás el Shabbat, relación con Dios. Y honrar a los padres, que ya dijimos por qué relación con Dios. Lado B, ¿qué es? Relaciones interpersonales. Mantener y salvaguardar, me encantó la palabra. ¿Te gustó, Morechemea? ¿Está buenísimo o no? Salvaguardar las relaciones interpersonales. No robar, no matar, no hacer adulterio, etc. Mi pregunta es, las tablas de la ley, perdón, no de la ley, del pacto o del testimonio, ¿eran perfectamente simétricas? Es decir, la línea que dividía el lado A del lado B estaba justo a la mitad, de tal forma que el lado A medía lo mismo que del lado B, ¿o no? Simétricas iguales. O sea, ya nos vinieron con el cuento de que eran redondas y ya dijimos que no. ¿Cómo las ilustran hoy en día? Igualitas, lado A y lado B. ¿Así eran? Sí, eso sí. Eso sí es real. Lado A y lado B exactamente igual. Sin embargo, no voy a dar reflexión sobre este punto número 5, sino hasta el punto número 6. Dato curioso número 6. Tiene que ver con los lados de las tablas también. El dato curioso número 6 es que el tamaño de la letra no era igual del lado A que del lado B. Porque si tú echas un vistazo, los mandamientos del lado A, que son las relaciones con Dios, o la relación con Dios más bien dicho, son enunciados grandes, largos, enormes, de varias palabras. Y los enunciados de las relaciones interpersonales, ¿cuántas palabras tiene cada mandamiento? 2. Lo tignov, lo tinaf, lo tirzaj. No robarás, no matarás, no harás adulterio. Ya, 2 palabras por enunciado, por mandamiento. Quiere decir que si el dato número 5 es que la línea que dividía los lados estaba exacto a la mitad, pues entonces, ¿cómo le hacías para que en el mismo espacio de un lado quepan enunciados de 10 o 12 palabras y del lado B quepan solamente 2 palabras? Pues entonces lo que Dios tuvo que hacer fue fácil y sencillo. Del lado A, que necesito más palabras en ese espacio, ¿cómo era la letra? Chiquita, para que quepa todo. Y del lado B, ¿cómo era la letra? Pues tenía un espacio igual de grande que el otro y nada más 2 palabras, la letra era grande. Y la reflexión viene aquí sobre el dato curioso número 5 y el dato curioso número 6. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿No era a lo mejor más estético que quede todo del mismo tamaño y que a lo mejor la línea que divide entre los lados esté un poquito cargada de un lado, que haya más espacio del lado A que del lado B? A lo mejor se vería más bonito. Todo con el mismo tamaño. Pero no, Hashem dijo no. La raya va a estar en medio y la letra va a ser diferente el tamaño. Porque intencionalmente lo que quiso Dios fue que cuando Moshe Rabbenu baje con 200 kilogramos cargados en sus manos, lo primero que vea la gente, ¿qué es? La letra grande, ¿que qué lado es? Es el lado B, que son las relaciones interpersonales. Antes que la relación con Dios. Intencionalmente lo hizo así Hashem para que los que están recibiendo la Torah sepan que si es verdad, nuestra religión consta de 2 partes. Tienes que tener cercanía con Dios y una buena relación con Él. Tienes que tener cercanía y una buena relación con las personas que te rodean. Con todos, Yehudim y no Yehudim, hombres y mujeres, niños y grandes, no importa quién sea. Seres humanos, seres vivos, me atrevo a decir. Porque hay alajot también de cómo tratar a las mascotas, cómo tratar a los animales, ¿sabías o no? Las relaciones interpersonales, dice Akadosh Baruj Hu, y la relación con Dios son 2 partes elementales de nuestro judaísmo. Pero si tengo que poner a una primero, el lado B va primero, que son las relaciones interpersonales, y por eso dejé en la letra grande para que lo primero que veas sea eso y sea en lo primero que te pongas a trabajar. Porque a lo mejor habrá mucha gente que se jacta diciendo que son muy religiosos. ¿Por qué? Porque así parece.
porque cuida Shabbat, porque come kasher, porque se pone el tefilín, porque va al knis, porque dice el teilim, porque estudia Torah. ¿Cómo? ¿Es religioso o no es religioso? Mega religioso. Si tú ves una persona que hace todo eso, usa kippah, usa tzitzit, ¿es religioso o no? Súper. Pero si sus relaciones interpersonales dejan mucho que desear, porque cuando se trata de dinero, se acabó todo. Y entonces es capaz de robar, y es capaz de mentir, y es capaz de transear, y es prepotente, y avergüenza a los demás, y dice malas palabras, y no se comporta bien, y se mete con quién sabe quién, y entonces, cuando deja mucho que desear en sus relaciones interpersonales, ¿sigue siendo o si lo sigues viendo como muy religioso o qué pasa? Sí, ¿qué creen? La gente lo sigue viendo como muy religioso. ¿Y qué dice? ¿Cómo puede ser que ese religioso haga eso? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es que ese no es religioso, aparenta ser, pero no es. Y también al revés, O sea, que no se malinterprete y decimos, entonces si yo ya soy buena persona, entonces ya no. Sí, no, tampoco. La Torah es de dos cosas y tienes que cumplir o por lo menos trabajar para cumplir cabalmente con estas dos partes de la Torah. Pero lo que dice Dios es, primero, lo primero. Primero, tú sé un ser humano bueno allá abajo en la tierra con los demás. Ya después vienes conmigo, es típico. La derashá que se dice en Yom Kippur. Cuando se trata de perdonar y le pides perdón a Hashem por todos tus pecados, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Primero nosotros, primero Mahalnu entre nosotros, y ya después empieza Kippur con Dios. Dice Dios primero arréglate con el cuate que tienes al lado, después te vienes a arreglar conmigo. Primero lo primero. Tenemos que pulir nuestros hábitos, tenemos que pulir nuestras conductas. Tenemos que saber comportarnos como de verdad lo que somos, ejemplo para las demás naciones, porque eres visto por todos. Estamos, por ser Yehudim, estás en el ojo del huracán. Se te juzga como Yehudí, pero no se te juzga a ti nada más. Al momento de juzgarte a ti, juzgan a todos. Entonces nuestro ejemplo debe de ser importantísimo y vital, de positivismo, de optimismo, de respeto, de educación. Porque cuando te juzgan a ti, juzgan a todos. Y si tienes un buen comportamiento y muestras una buena cara del judaísmo, se llama Kiddush Hashem, se llama santificar el nombre divino. Y cuando santificas el nombre divino es la mitzvah más grande que puedes hacer. Entonces Dios dice, ahora sí ya estudia Torah, ahora sí ya ponte el tefilín, ahora sí ya ponte el tzitzit, ahora sí ya haz tefilá, ahora sí vete al knis. ¿Qué aprendimos hoy sobre los datos curiosos de las tablas? ¿Sabían los datos curiosos algunos o no? 6 datos curiosos de las tablas, los repasamos y nos vamos. Número 1, que son cuadradas, no redondas de arriba, para enseñarnos que la Torah no se reforma, es así cuadradita y no se cambia. Número 2, eran de piedra y la piedra era zafiro porque el zafiro brilla, y la persona que tiene Torah brilla, porque es lo que refleja tu alma, luz. 3, cruzando datos dijimos que las tablas pesan 200 kilogramos, y esos 200 kilogramos parecen ser muy pesados, pero la persona que ama la Torah ni siquiera lo siente. Número 4, las letras de la Torah, de las tablas, no estaban por encima, sino estaban hundidas, para decirnos que todos somos iguales y que la Torah le hace bien a las personas que actúan con humildad. Número 5, las tablas estaban divididas en 2, vamos a decir el 5 y el 6 juntos. Las tablas estaban divididas en 2 simétricamente, la línea a la mitad, pero las letras eran de tamaño diferente, para enseñarnos que la Torah y nuestra religión consta de 2 cosas principales: la relación con Dios y la relación con los que tienes a tu alrededor. Y lo primero es lo primero, relaciones interpersonales y posteriormente forjar y construir una buena y cercana relación con Dios.